Bien, entonces, sin más notas parroquiales, vamos a pasar al tema de hoy. Esperen que estoy... Bueno, todos pueden ver, ¿no? Las imágenes. Supongo que sí. Sí, se ve. Sí, sí, se Bien. ve bien. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es una charla muy genérica que normalmente dábamos ya avanzado el curso, mitad de año o en el segundo cuatrimestre, pero que este año decidimos largarla de entrada porque son dos cuestiones, dos conceptos en realidad, que atraviesan todo el curso, que vamos a ir viendo a lo largo de todos los temas del curso, que son justamente, como ustedes ven, lo que es tipo y modelo, la diferencia entre tipo y modelo, cuestión muy simple para entenderla, lo vamos a ver en unas pocas imágenes, y lo que es la cuestión de lo clásico y lo anticlásico, de lo cual ya Marita la semana pasada en la charla de presentación planteó. Y yo voy a retomar de ahí y vamos a avanzar un poquito más. Eh, Me interesa fundamentalmente estas cuestiones, sobre todo lo de clásico y anticlásico, porque involucra una forma de operar en cuanto al diseño, que independientemente de la postura que uno asuma, es casi ineludible, casi inevitable tomar una actitud al respecto en la labor de diseñador. Y de alguna forma, a lo largo del curso, vamos a ver diferentes culturas y en realidad todas estas culturas este, pueden ser inscriptas dentro de una de estas categorías de clásico y anticlásico o anticlásico. Y si bien ustedes por ahí, como termina el curso dentro de 2 o 3 años, no se acuerdan y por ahí no utilizan demasiado el recuerdo de cómo era el Panteón Romano, sí a lo largo de su carrera y a lo largo de su actividad profesional, van a permanentemente encontrarse ante la disyuntiva de asumir mecanismos proyectuales y respuestas a la problemática que se le plantee, que se podrían encuadrar dentro de estas dos categorías, clásicas y anticlásicas. Y en realidad a nosotros uh, no nos interesa demasiado apostar o, digamos, promover alguna de estas posturas. En realidad, lo que nosotros tenemos que suministrarles son las herramientas para que ustedes efectivamente sepan qué es lo que están haciendo y a qué línea conceptual están adhiriendo cuando toman una decisión de diseño, que es inevitable, o sea, lo van a tener que hacer a lo largo de toda su carrera. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la cuestión del tipo y modelo, que como le decía, es muy simple. El modelo es un objeto que se produce y que tiene características, como ven en la imagen, características precisas y determinadas, y es un objeto a ser copiado literalmente y punto por punto, en el caso del auto que vemos, tornillo por tornillo, y entonces, producido el modelo,
todos los que se produzcan después en base a ese modelo van a ser exactamente iguales. Las características propias del modelo se repiten en todos los productos que se fabriquen a partir de ese modelo. Obviamente, el ejemplo del automóvil es el más claro, el que tenemos muy presente, porque incluso los autos dicen modelo tanto. Pero en toda la producción prácticamente hoy en día que está seriada e industrializada, ojo, son dos cosas diferentes. Una cosa es la producción seriada, es decir, la producción de una cantidad de objetos todos iguales a uno, al modelo. Otra cosa es la producción industrializada, que es la producción de un objeto realizado a partir de procesos industriales. Ahora vamos a ver por qué hago este distingo. Le decía que en la actualidad estamos rodeados desde la indumentaria, joyería, objetos como carteras, etcétera, muebles, electrodomésticos, todos son objetos de producción industrial y todos son objetos que se basan en modelos. El modelo, ya le digo, es propio, es bien característico de la producción, de las producciones industrializadas, pero en periodos preindustriales, o sea, antes de la revolución industrial, antes del 1700, etcétera, ya había una producción de objetos que en este caso no son, por eso hacía el distingo hoy, no son industrializadas, pero sí son seriadas. Es decir, se producen una cantidad de objetos de la misma característica y sobre un mismo modelo. Ejemplo clásico, aquí ven un pilum, que es una jabalina que usaban las legiones romanas, y el gladius, que es la espada que usaban las legiones romanas también, y todas se producían, si bien no en forma industrial, se producían en serie porque había que suministrarles toda la tropa, digamos, la misma característica de armas, e incluso tenían que ser ajustadas de alguna forma al detalle. Por ejemplo, las jabalinas tienen que tener todas el mismo peso. No podemos suministrarle a un soldado una jabalina que tiene un peso y después cambiársela por otra que tiene un peso diferente porque su función es diferente. Entonces, se producían en serie estos objetos. Lo mismo puede decirse con la cerámica griega, por ejemplo. Acá en la imagen de la izquierda tienen una serie de tipos de cerámicas griegas que en Grecia la cerámica era un producto no solo de utilización doméstica, como utensilio de carácter doméstico, sino también de comercio y de exportación. Por ejemplo, las ánforas, que ustedes ven abajo de todo en la imagen a la izquierda, eran recipientes de gran tamaño, de gran formato, que se utilizaban para exportar desde Grecia hacia la zona del Mediterráneo, granos, perdón, granos no, se utilizaban para exportar olivo, o sea, aceitunas, aceite de oliva y otros productos propios, vino, que eran productos propios de la exportación griega. Y a su vez se utilizaban para traer de Egipto, por ejemplo, granos. Entonces era un elemento de gran utilización que estaba estandarizado y que se producía en enormes cantidades. Ya después cuando Marita les cuente de Roma, van a ver una colina, una montaña, una montañita que está en las cercanías de la ciudad de Roma, que está constituida exclusivamente con fragmentos de cerámica, que era la que se utilizaba para la importación de productos a la ciudad de Roma en época de la Roma imperial. Entonces, estos productos son productos de fabricación seriada, es decir, todos iguales, en gran cantidad, si bien no son productos industriales. Y una cosa bastante curiosa, digamos, es en pintura y ya en el Renacimiento, sin
introduce cuando aparece, ya lo vamos a ver en su momento, pero cuando aparece la firma del pintor como un elemento que se comercializa, los pintores realizan también de alguna forma producciones seriadas de pinturas. Esto que ven arriba a la derecha es la Virgen de las Rocas, una famosísima pintura de Leonardo da Vinci, y ven que hay dos, y tienen sutiles diferencias. Se supone que una fue hecha por la mano de Leonardo y otra fue hecha en el taller de Leonardo. Se cree que se hicieron 3 o 4. Estas dos están efectivamente actualmente en los museos. Si se fijan con detalle, hay unas pequeñas diferencias. En una el ángel tiene la mano señalando a Jesús y en la otra no está tal elemento. Y en una el niño Jesús tiene un crucifijo y en la otra no. Esto denota que no son, o sea que fueron producidas en momentos diferentes, pero todas llevaban, digamos, la firma de Leonardo. Él supervisaba como otros muchos artistas del periodo. Es, si se quiere, una curiosidad, como les decía, pero que ya denota cómo esta producción seriada no es una cuestión para nada novedosa. Esto en cuanto a los modelos. El tipo es una cuestión diferente. El tipo no representa, como pueden ver acá, una cosa textual, literal, que va a ser copiada absolutamente en todas sus partes. Más bien es una idea abstracta que une a un grupo de objetos que tiene una característica general común. Por ejemplo, la tipología de planta centralizada. Ustedes abajo tienen 5 imágenes que son la primera griega, la segunda romana, la tercera bizantina, la cuarta es renacentista y la quinta es barroca. Todos son templos. Podría ser una definición, si ustedes quieren, tipológica, pero ya de uso y no de forma. Pero todas, como es evidente, son plantas centralizadas. La tipología de planta centralizada es una tipología muy común y muy difundida. No necesariamente tiene que ser para un edificio religioso. Y como pueden ver también en las imágenes, todas tienen características formales diferentes en cuanto a lo estructural, en cuanto a los límites, a la calidad de los límites, etc. En realidad, el elemento que tienen en común, el elemento tipológico, es ser un espacio centralizado. Entonces, la tipología no es la representación literal y exacta de un elemento, sino una característica más o menos general, más o menos genérica, de una familia de objetos. En arquitectura no se utiliza mucho, salvo como pongo ahí en algunos casos particulares, por ejemplo en algunas viviendas industrializadas, no se utiliza mucho el concepto de modelo, porque cada obra en realidad es única. Pero sí se utiliza el concepto, y muy extendidamente, el concepto de tipología. En el diseño, disculpen que apago el teléfono porque es inevitable que alguien va a llamar cuando estoy dando una charla. Les decía que en diseño, si bien el concepto de modelo es bastante difundido, como veíamos en la imagen anterior, me voy a permitir quizás contradecirme un poco y mostrarle un caso de tipología en indumentaria. Lo que ven a la izquierda son dos imágenes, dos dibujos de indumentaria griega, que se supone se ajustan a lo que realmente era la indumentaria griega del periodo clásico del siglo IV a.C. Lo que ven a la derecha son obviamente ejemplos actuales de indumentaria que tienen un claro
parentesco, una clara vinculación con estas indumentarias griegas, pero obviamente no es una copia de la indumentaria griega de la que estábamos hablando, sino que se toma el tipo, la tipología de peplo, que es después lo vamos a ver oportunamente, pero esa indumentaria que tienen las imágenes griegas, y se reproducen con tecnología actual, con materiales actuales e incluso con variaciones formales sobre el tema. Entonces, en el diseño de indumentaria y también de productos, por supuesto, también hay, si bien el modelo es lo más habitual, también encontramos casos de reproducción tipológica. Una tipología de, por ejemplo, otra cosa que no puse acá para no andar, pero un traje. Un traje de hombre es una tipología, una indumentaria que consiste en... ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Bueno, seguimos. Les decía, un traje de hombre es una indumentaria que tiene, está compuesta por un pantalón, un saco y a veces un chaleco, eh, y esto es tipológicamente. Después, desde los años 1700, que se desarrollan los primeros trajes, después lo vamos a ver en su momento, hasta la actualidad, ha ido sufriendo modificaciones y se ha ido transformando el saco, perdón, el traje, estrictamente en diferentes cosas. O sea, pantalón más corto, pantalón más largo, más corto, chaleco sin chaleco, etc. La tipología sigue siendo la misma, el conjunto de saco y pantalón. Pero no, aquí no estamos ante un modelo, sino ante una tipología. ¿Se entiende hasta ahí esta diferencia entre tipo y modelo? Si alguien tiene alguna duda, me pregunta, por favor. Por ahora está todo claro. Sí, se entiende. Bueno. Sí. Bien, continuemos entonces con otra cosa que es un poquito más sutil, si ustedes quieren, y un poco, quizás un poco más compleja, pero también de una enorme utilidad, como les decía al principio, para todo diseñador de la rama que sea. Esta imagen en blanco que ven arriba se la robé prolijamente a la adjunta de la teórica de la semana pasada, y es el planteo que ella hacía de la diferenciación entre clásico y anticlásico. Estás perdonado. Ah, pero me descubrió. Encima yo pensé que no estaba la adjunta. Entonces digo, bueno, le robo la imagen, total no se va a enterar nunca. Pero apareció, le vino la luz. La adjunta no estaba porque estaba con la luz cortada. Exactamente, me iluminé. Bien, entonces, como les decía, haciendo mención al copyright, a la autoría, esta imagen les planteaba el tema de lo clásico o de la dualidad entre clásico y anticlásico, entendiendo por clásico a aquellos movimientos artísticos, que de eso estamos hablando, que tienen como eje o como leitmotiv, después vamos a verlo un poquito más, la razón, la lógica, la estabilidad, universalidad, etc. Prácticamente la antítesis de esto, o sea, la oposición de esto, sería lo anticlásico, lo que evoca al principio dionisíaco, que es el sentimiento, la intuición, fragmentación, etc. Entonces, vamos a desgranar un poquito más estos conceptos. Al principio de todo le pongo una definición que en realidad no nos sirve, pero es para que lo tengan en cuenta, porque a veces hay una definición académica que no se ajusta estrictamente, rigurosamente, a la disciplina que nosotros estamos desarrollando. Por ejemplo, para
para la Real Academia Española de la Lengua, la definición de clásico es el momento de una mayor plenitud de una cultura o una civilización y de una manifestación artística. O sea, el momento de mayor desarrollo de un momento cultural determinado sería el momento clásico. En cierto término, sí, pero al uso que nosotros le damos en el arte, nos produciría una cierta confusión, porque los momentos clásicos, como veremos a lo largo del curso, tienen efectivamente un punto de máximo esplendor, digamos. Por ejemplo, la arquitectura griega tradicionalmente se divide en la arquitectura griega arcaica, que es la época de Homero, el año 900 a.C., la época griega clásica, alrededor del 400 a.C., y la época griega helenística, que sería la anticlásica, después lo veremos, que es alrededor del 300, entre el 300 y el 200 a.C. Cada uno de estos momentos, fundamentalmente la Grecia clásica y la Grecia helenística, tienen una cúspide de desarrollo, tienen un momento de mayor esplendor, pero una es clásica y la otra es anticlásica. Por eso esta primera definición no nos serviría tanto. Sí, las que siguen, que por ejemplo la que ven abajo, que se refiere a una tendencia artística o literaria que busca la serenidad, el equilibrio, la armonía de las formas, y ahí agrega propia de la tradición grecorromana. Hay otros momentos culturales en el que el norte, el objetivo de la cultura, de los diseñadores de la época, es lograr la serenidad, el equilibrio, la armonía de las formas. Cada una de estas corresponde a un periodo clásico del arte. Alberto, ¿me permitís un segundo? Sí, por supuesto. Esto está muy bien definido en un librito, que es un librito chiquito, que se llama Los orígenes de la tragedia de Nietzsche. Se lo recomiendo porque está muy, muy claro cómo se define el periodo desde este punto de vista que está explicando Alberto, del periodo clásico y del anticlásico. Es un librito chiquito que tendrá 100 páginas, no sé si las tiene, pero si lo consiguen es muy interesante para leerlo. No sé si está en la bibliografía, si lo tenemos nosotros. Mirá, perdón, dos cosas. Una, no está en la bibliografía, pero no está entre el material digital que hemos subido, porque todavía no lo he logrado encontrar. Si lo encuentro, lo voy a subir. Cualquier cosa yo lo tengo, Alberto. Bueno, entonces lo puedo escanear y subirlo. Porque además Nietzsche es quien genera estos nombres, esta definición de apolíneo y dionisíaco para estas corrientes clásicas y anticlásicas. Es justamente de él que surgen estos términos y que cuando hablamos de lo apolíneo y lo dionisíaco estamos, digamos, haciendo referencia a justamente el origen de la tragedia de Nietzsche. Bien, sigo. El clasicismo, seguimos ahora hablando exclusivamente del clasicismo y de las obras clásicas. Le decía, responde a un ideal racionalista, o sea, la razón es lo que prevalece sobre aspectos emocionales, subjetivos, etc. Y lo importante es que esta razón no solamente rige el diseño, sino que además tiene que verse. O sea, la racionalidad de la obra clásica no solamente está incluida en los modos de operar, las mecánicas proyectuales. Ustedes a la izquierda arriba tienen una imagen de una reconstrucción del Partenón de Atenas, y a la izquierda tienen el trazado geométrico del Partenón también. Como ven, en la imagen de la derecha
hay un riguroso trazado geométrico que sustenta, de alguna forma, desde el diseño, la posición de cada uno de los elementos que está constituyendo el edificio. Pero además, pueden ver claramente en el edificio, en la reconstrucción del edificio, que es absolutamente clara la racionalidad del objeto, lo que es elemento de sostén, la columna, se expresa como tal. El elemento viga, el arquitrabe, se expresa absolutamente como tal. No hay ninguna confusión entre lo que es sostenido y lo que es sustentante. No hay ninguna confusión entre lo que es estructural y lo que es decorativo. O sea, todo está perfectamente claro, la lectura es clara, e incluso el punto de vista, este que estamos viendo, que se ve el frente y el lateral, tiene el sentido de entender la obra en su totalidad desde un solo punto de vista. Ya la semana que viene, o la otra, cuando demos la próxima teórica, Marita le va a comentar esto. Pero todo el objeto, además de ser racional, se entiende como racional, tiene que entenderse. Esto es un concepto de racionalista del clasicismo. El naturalismo, que es el punto siguiente, es otro tema interesante dentro del clasicismo, porque es un naturalismo. ¿Qué quiere decir naturalismo? Bueno, representa los elementos de la naturaleza, en este caso el hombre, pero no exactamente como es. Acá no hay gordos o flacos, no hay viejos o jóvenes, altos o petizos. O sea, el hombre representado en la escultura griega, por ejemplo, que es la que vemos ahora y es uno de los momentos máximos del clasicismo en escultura, también después veremos el Renacimiento y en otros momentos, pero le decía, el hombre representado en la escultura griega es el hombre ideal. En ese sentido es que dice, representan al naturalismo, pero muchas veces idealizado. O sea, no es tal cual es. Este tipo que está acá, los dos estos, el Doríforo, que es un hombre con una jabalina, y el Discóbolo, probablemente no sea nadie, no sea una persona real que haya existido alguna vez, sino es el ideal de un atleta. ¿Se entiende esto? Este es el concepto de belleza ideal. Un tema que también sería para desarrollar, pero que no se asusten, no lo vamos a hablar hoy, es el concepto de belleza a lo largo de la historia. ¿Mm? A lo largo de la historia del arte, cuáles fueron los diferentes conceptos de belleza. Bien, pero por ahora nos quedamos con esto. Aquí, justamente, en realidad, no recordaba exactamente que venía esta imagen, pero el tema de la belleza anda dando vuelta y es ineludible cuando se habla de la escultura. Y aquí lo que vemos es una frase de León Battista Alberti. Alberti es un arquitecto y fundamentalmente un teórico de la arquitectura del periodo del Renacimiento. Verán que la fecha esta, 1447, que aparece acá, en realidad el libro este que menciono recién se publicó después de la muerte de él, pero es un referente ineludible para entender el pensamiento del hombre del Renacimiento con respecto a la arquitectura y al arte en general y al concepto de belleza, etc. Y acá es muy esclarecedor que Alberti dice, la belleza en la arquitectura, pero yo le agregaría en cualquiera de las artes, no es una cuestión de gusto individual, sino de absoluto universal. Acá tenemos un punto que es central en el debate, digamos, entre clásicos y anticlásicos. Para los clásicos la belleza es un valor universal que está por fuera del individuo que la observa. En tanto que para el anticlásico, sea del momento que sea, la belleza es una
un concepto personal y que tiene que ver con la persona con la que lo observa. Después vamos a ir viendo a lo largo del año estos conceptos de belleza en los diferentes momentos. Bien, en este punto que ya hemos más o menos visto cuáles son los conceptos centrales estos del clasicismo, quisiera detenerme en distinguir dos o tres cositas que ustedes tienen que tener en claro cuando se meten en esta cuestión del clasicismo. En principio, el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje son los elementos de arquitectura, los signos. Por ejemplo, la columna es parte del lenguaje. El arquitrabe, el friso, la cornisa, son todos elementos de arquitectura que sirven para componer, como si fuera una obra literaria, este discurso que constituye el edificio. La sintaxis, en literatura, ustedes recordarán, sintaxis es la forma en la que se combinan las palabras. No en todos los idiomas la sintaxis es igual. Bien, en arquitectura se utiliza, digamos, como un símil, la sintaxis como la forma correcta en la que se combinan los diferentes elementos de arquitectura. O sea, formas y posiciones relativas de las partes con respecto al todo. Por ejemplo, en una concepción clásica, abajo tiene que haber un basamento, después una columna, por ejemplo en el caso de Grecia, y la viga conformada por el arquitrabe y el friso estarán por encima. Esta composición, que se denomina tectónica, porque se entiende qué es lo que sostiene y qué es lo que es sostenido, es una sintaxis clásica, diferente a la sintaxis que toman los autores anticlásicos. Después lo veremos a lo largo del año. Pero además del lenguaje y de la sintaxis, hay otra cuestión que es la concepción clásica, que es mucho más profundo. Es la intención central del diseñador de expresar en una obra el orden, la razón, etc. Que no tiene nada que ver, o por lo menos no es necesario que aparezcan elementos del lenguaje clásico para que haya una concepción clásica. Por ejemplo, a la derecha, en la imagen abajo, tienen una casa de Le Corbusier, que ahí lo habrán escuchado nombrar seguramente el año pasado, con el trazado que hace Colin Rowell, un autor crítico de arquitectura, donde analiza el trazado geométrico de esta obra. Le Corbusier es un autor, por supuesto, del movimiento moderno, 1920-1930, pero la estructura geométrica de la fachada de este edificio no tiene nada que envidiarle al trazado del Partenón. Está absolutamente regulado por trazados geométricos. Esto es una concepción clásica. Y acá no hay columna, no hay arquitrabe, no hay friso, nada de eso. Pero sí hay una concepción clásica en cuanto a la composición. Esto vamos a encontrarlo también a lo largo del curso. Bueno, puedo pasar la imagen. Teniendo estas cuestiones en claro, les decía, para este concepto clásico hay procedimientos, hay mecánicas proyectuales que utiliza el diseñador para asegurarse que su producto se ajuste a estos conceptos clásicos. Recién veíamos los trazados reguladores. A ver si puedo encontrar el puntero sin hacer lío. Pero, ¿ustedes ven un puntito rojo que se mueve en la pantalla? Sí. La violeta no está bien. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Le decía, recién estábamos hablando de trazados reguladores. Estos trazados reguladores son uno de estos mecanismos o mecánicas proyectuales.
Otros, No tengo. otros Cosas no mecanismos, tengo. mecánicas proyectuales, son la proporción, pero no cualquier proporción, la proporción áurea, de la que ustedes habrán escuchado nombrar, ahora vamos a hablar un poquito de eso, la simetría, el ritmo, la modulación, el equilibrio de masas, la claridad de percepción en la percepción de la totalidad, perdón. Todos estos son mecanismos proyectuales. Ojo, estos no son cosas, digamos, materiales, son conceptos y procedimientos. O sea, en una obra de arquitectura, póngale del Renacimiento, va a haber simetría, pero lógicamente ustedes no van a ver, bueno, a veces sí, pero en términos generales no van a ver una línea de puntos que le marque el eje de simetría. Pero la simetría está presente al ver la composición. O sea, estos son procedimientos. Y uno de los más importantes, más utilizados ya desde la Grecia clásica, es la proporción áurea, que es un rectángulo con una relación particular, que es la relación 1, si tomamos el cuadrado. Ahora les voy a mostrar. Sí, perdón, ¿alguien me quería preguntar algo? Bien. Tomamos un cuadrado. Es muy simple. En el centro del cuadrado, desde el centro del cuadrado, marcamos una diagonal hasta el vértice. La marcamos ahí. Rebatimos esa diagonal hacia el lado, aquí, ¿ven? Este segmento, que es esta línea rebatida, y esto nos da un nuevo lado, que es un rectángulo, y la relación entre el lado menor y el lado mayor es 1 a 1, 6, 18. No sé por qué se me Esto prende la no cámara. tendría mucho, digamos, no pasaría de ser un juego geométrico sin mucho más, si no fuera que ya esta relación matemática de 1 a 1, 6, 18 se reproduce inicialmente en toda la naturaleza, en enorme cantidad de objetos, y fue descubierto ya, les decía, en la más remota antigüedad, y utilizado para generar diferentes objetos de diseño. Desde el Partenón que veíamos al principio, hasta objetos en la actualidad. Fíjense que esta misma proporción áurea, que sirve para generar una elipse, que es la misma que está presente en los caracoles, en los crecimientos de algunas plantas como el girasol, en la forma de la oreja humana y en un montón de cosas en la naturaleza, ha sido utilizado, les decía, desde la más remota antigüedad y en la actualidad también se usa como elemento regulador. Aquí tienen algunos elementos de diseño gráfico, las tarjetas de crédito, por ejemplo, están en proporción áurea, los paquetes de cigarrillos también, la hoja A4 tiene proporción áurea, y las imágenes que ven abajo son de algún autos de alta gama, de izquierda es un Dodge Piper, que es un Dodge, digamos, de tope de gama de la Dodge, y el que ven a la derecha es el Aston Martin que usaba James Bond en sus últimas películas. Y fíjense que están diseñados la relación de partes en base a rectángulos áureos. En la imagen que se ve a la derecha, que se ve más claro, lo naranja es 1 y lo rojo es 1 y lo naranja es 1, 6, 18. Es esta relación áurea que está repetida en la configuración de gran parte del aparato. ¿Qué es lo que consigue esto? Armonía. En definitiva, lo que se busca es lograr que el objeto sea armónico. Y la armonía, como todos ustedes entenderán, es finalmente una concepción
subjetiva, es decir, no hay ninguna regla matemática, sacando quizás el rectángulo áureo, pero digo, no hay nada que a nosotros nos diga que es armónico o que no lo es, pero efectivamente se siente, o sea, se percibe, y esto tiene que ver con ciertas concepciones, o está explicado, para mejor decir, en ciertas concepciones estéticas, estos conceptos de belleza que les decía que veremos a lo largo del año, que de alguna forma explican por qué algunas formas nos son agradables y otras no tanto. Y la forma agradable, la forma equilibrada por excelencia es el rectángulo áureo justamente. Y lo anticlásico, hasta ahora venimos hablando de lo clásico, de los conceptos clásicos, etc. Y lo anticlásico, preguntarán ustedes dónde quedó. Bueno, las concepciones más modernas que ustedes tienen dentro de los teóricos del arte y de la historia del arte, plantean que todo movimiento artístico transcurre entre un momento clásico y un momento anticlásico. Yo les hablaba de la Grecia antigua, para irnos metiendo en el tema que viene la próxima clase, y les decía que hay un momento de la Grecia arcaica, un momento de la Grecia clásica y un momento de la Grecia helenística. Entonces, el momento clásico es el momento de la Grecia clásica, y el momento anticlásico es de la Grecia helenística. Pero esto, lo que plantean estos autores, por ejemplo, Eugenio Dor, es que esta variación entre lo clásico y lo anticlásico constituyen como un desarrollo natural del arte que empieza con una etapa de búsqueda, llega a un momento de máximo desarrollo y después se pone en crisis a sí mismo, es decir, pone en crisis estos conceptos clásicos para desarrollar algo que ya no es clásico, que sería lo anticlásico. Perdóname, Alberto. Sí. Les comento una cosa que no es una frase mía, es una frase de nuestro antiguo adjunto, el arquitecto Sergio Sikovich, que decía: lo clásico es de la cintura para arriba, lo anticlásico es de la cintura para abajo, que tiene que ver con la razón y la sensualidad. Después de eso, arreglate como puedas. Eso muy típico de Sikovich, que era un excelente profesor y aparte un observador muy agudo, digamos, y no está mal, realmente es así. O sea, es la razón contra o enfrentado a la sensualidad, pero como plantean algunos autores, como Eugenio Dor, por ejemplo, y les leo la frase: si el clasicismo es arte racional, apolíneo, lo barroco, porque Eugenio está hablando en este momento de lo barroco puntualmente, pero el barroco es un anticlasicismo más. Entonces él dice que el clasicismo es el arte racional apolíneo, el barroco o cualquier otro arte anticlásico es irreal, irracional y dionisíaco. Ambas aspiraciones, el clasicismo y barroco, se complementan. De uno a otro no hay decadencia ni degeneración, ahora les digo que viene esta frase, sino que se tratan dos formas de sensibilidad eterna. O sea, lo que está planteando es que esto es como, justamente, como decía Sikovich, de la cintura para arriba o de la cintura para abajo, pero finalmente están unidos por la cintura. O sea, es inseparable una cosa de la otra, y es más, el problema empieza, y ustedes lo van a sufrir cuando analicen obras de arquitectura, cuando dentro de una obra clásica aparecen cosas anticlásicas,
o dentro de una obra que aparentemente es absolutamente anticlásica, dionisíaca, irracional, aparecen cuestiones clásicas. Porque una cosa no está absolutamente escindida de la otra. El tema de esta frase, que por ahí suena media rara, que de una a otra no hay decadencia ni degeneración, le anticipo. Lo que pasa es que los clásicos, en este caso particularmente los representantes de la arquitectura neoclásica, que es de los años 1700, después de 1750, que son posteriores al barroco, decían que el barroco era un arte decadente y degenerado. Entonces, por eso Eugenio Dor señala, no es ni decadente ni degenerado, se trata de otra forma de sensibilidad, es otra forma de entender la belleza, el arte, etc. Esto que he reseñado muy brevemente hasta ahora es solamente como para introducirlos en el tema, para que vean o para que tengan presente que esto existe, tanto la cuestión de tipo y modelo, como la de los clásicos y los anticlásicos, existen y ustedes sería conveniente que vayan tratando de descubrirlas en cada uno de los periodos que vamos a ver a lo largo del ciclo lectivo. Vamos a ir viendo desde Grecia en adelante hasta el barroco, alternativamente arquitecturas clásicas, anticlásicas o mezcladitas, y vamos a volver sobre estas cuestiones. Y ustedes, en principio, a continuación, calculo que jueves o viernes, vamos a subir un trabajo práctico que va a versar sobre estos temas, que vamos a desarrollar. Veremos la semana que viene, que les dije que no va a haber teórica, pero sí va a haber práctico. Charlaremos sobre el desarrollo que llevan y ahí lo terminaremos a lo sumo para la clase siguiente. No mucho más, no es muy largo, porque es para meterse en temas fundamentalmente. Pero después, a lo largo del curso, como les decía, tenemos que ir tratando de descubrir estas cosas en los temas. Y esto es un trabajo por ahí que harán ustedes y que nosotros por ahí en algún momento ni se lo mencionamos, pero ténganlo presente. Para terminar, si puedo pasar la imagen, acá tenemos 4 imágenes que son muy interesantes, de diferentes momentos. Lo primero que ven arriba, y es para darle una imagen así, muy por encima, de cosas anticlásicas. Entonces, arriba vemos una escultura, arriba a la izquierda, una escultura helenística. Recuerdan que le dije que lo griego lo podemos dividir en la Grecia clásica, arcaica, clásica y helenística. Lo clásico son las esculturas esas que vimos, Cobol, etcétera, al principio. Bueno, esta es una arquitectura helenística. Como pueden ver, no me quiero meter en el campo de Marita de la próxima clase, pero acá el orden, la razón, la serenidad, la simetría, medio como que de eso nada. O sea, después vamos a ver en detalle, analizaremos el detalle. Pero esto es un ejemplo de escultura griega, pero anticlásica. Abajo a la derecha ven una indumentaria que es del periodo de finales del manierismo, principios del barroco. Ambos periodos podemos definirlos como anticlásicos, y lo que ven en la indumentaria, que ustedes verán más adelante, es la cosa densa, recargada, donde los límites no se definen con claridad, donde hay una tela sobre otra tela sobre otra tela, hay incomodidad, es incómodo, es como tenso todo
el vestido, parece que la mujer la metieron ahí adentro y no sé cómo la van a sacar. Esto es una indumentaria anticlásica, es una indumentaria manierista para el caso. Y los otros dos ejemplos son contemporáneos de lo denominado posmoderno. En ambos aparecen signos, y esto vuelvo a lo que les comentaba en un principio, el tema del signo y del concepto clásico. En ambos aparecen signos clásicos. En la Plaza de Italia de Moore, que está en Estados Unidos, observan que es una reproducción, una especie de rejunte de cosas italianas, de cosas clásicas, columnas, arco de medio punto, arquitrabe, qué sé yo. Pero a nadie, digamos, se va a confundir pensando que esto es una composición clásica. Ya, evidentemente, los elementos clásicos, el lenguaje clásico, está utilizado como un elemento escultórico y sin una concepción clásica. En el caso de Aldo Rossi, del edificio de abajo a la izquierda, el centro direccional de Perugia, es claramente una alusión al lenguaje clásico, pero absolutamente distorsionada. Aparecen columnas y sí, aparecen. Aparece un frontis y arriba en el medio aparece. Hay incluso simetría, pero todos los elementos están tan distorsionados. Aparecen más cosas que yo no se las menciono, porque ya las van a ver más adelante, cuando vean Renacimiento, por ejemplo. Le digo, aparece un montón de gestos, de guiños que tienen que ver con la tradición clásica, pero claramente no son clásicas. Acá es otra cosa que hace alusión o hace referencia al lenguaje clásico, pero no es una concepción clásica. Entonces, estos ejemplos son ejemplos anticlásicos, tanto antiguos como contemporáneos. Y para terminar, qué lindo sería poder pasar, ahí está. Para terminar, unos ejemplos de indumentaria. Fíjense los ejemplos de arriba, el modelo de Chanel, que en realidad hay uno de 1950 y pico y otro de 2010, que es lo que en indumentaria podríamos definir como clásico. Son simétricos, los límites están perfectamente definidos, incluso están marcados con otro color. Hay una sola textura, hay un color pleno, no hay ninguna duda de nada. Esto es absolutamente, digamos, racional, entre comillas, dentro de lo racional que puede ser la definición de un vestido. El de la derecha, que es de los años 70, si no recuerdo más, sí, del 69, de Pierre Cardin, observan que incluso tiene una cierta geometrización. Parece el torso y la falda como un reloj de arena, digamos, como un trapecio, o mejor dicho, como dos trapecios unidos por la cintura, por el cinturón. Es absolutamente simétrico, nuevamente tenemos un solo tono, un solo color, un solo material, una sola textura. Esto es lo que podríamos definir como clásicos. Clásicos en el sentido que venimos viendo, de una concepción clásica, en este caso en la moda. Y en los ejemplos de abajo, que son más actuales, aproximadamente de los años 2010, 2012, por ahí, eh, observen que hay combinación de texturas, asimetría, en el centro los límites no están definidos, en el ejemplo de la derecha la textura es la protagonista al punto que tiene un fuerte relieve. Estos serían ejemplos más o menos contemporáneos de moda, pero que la podríamos incluir dentro de la categoría de anticlásico.
en los términos que venimos viendo hasta ahora. Bien, esta era la breve introducción a esta cuestión de lo clásico y anticlásico que les quería señalar. Estoy tratando de salir, aguárdenme un minuto. Ahora sí. Bien. Les decía entonces, esta es la breve introducción al tema de lo clásico y anticlásico. Breve porque, como ya les reiteré en varias oportunidades, vamos a estar volviendo sobre estas cuestiones, sobre estos conceptos a lo largo del curso, pero como para que ya vayan teniéndolo en cuenta y vayan teniéndolo, digamos, de alguna forma presente. Bien, esto es todo lo mío por ahora. Marita, ¿alguna cuestión que quiera aclarar? ¿No tenés? No, en realidad no, me parece que estuvo muy oportuna la clase con referencia a los conceptos que se van a trabajar en la clase que viene, en la próxima clase. Y me parece que, bueno, nada, que nos vemos el miércoles que viene, no, el siguiente, ya les explicaste por qué. Sí, ya les aclaré todo. Vamos a hacer el práctico en el horario en el que podamos, a las 4:30, a las 5, pero algo de práctico vamos a hacer. El trabajo práctico lo vamos a subir el jueves o viernes. Sobre este tema empezaremos a charlarlo y lo terminaremos la semana siguiente. Y yo espero tener luz el miércoles que viene, y el otro también, así que Bueno. esperemos que todo salga bien. Y nada más, nos vemos el próximo miércoles. Les comento, chicos, personalmente los voy a ver ahora en 15 minutos, a las 4, a los que estaban en mi grupo. Les recomiendo a todos los que se van a reunir con su ayudante, ahora vemos cada uno de los ayudantes, los que se van a reunir con su ayudante, que se reúnan con el ayudante que tienen asignado en el listado que subimos. Después, si cambian de comisión, la semana que viene lo veremos. Pero ahora, para no hacer lío, júntense con el que tenían asignado. Los míos, particularmente, como les anticipé al inicio, nos juntamos a las 4. Yo, 5 menos cuarto, voy a dejarlos porque tenemos que tomar finales con la Junta, así que lamentablemente va a ser cortito, pero por lo menos para presentarnos. El resto de los docentes, Vivi, vos te juntás con tus alumnos. Y ya pueden ingresar los alumnos de mi grupo, ya pueden ingresar por el Google Meet que está en la plataforma, en el campus. ¿A qué hora? No le puse hora, está abierto todo el día, así que ya pueden entrar. O sea, cuando nos vamos de acá, pueden ingresar directamente. Vos te vas directamente, listo. ¿Analía? Hola, sí. Nosotros nos juntamos 16:30 y como habrán visto, ya está, Alberto puso el link del Zoom en el aula, en el campus, así que 16:30 nos vemos ahí. Perfecto. Y nos vamos a presentar todos y bueno, será algo corto hasta que esté el práctico, pero vamos a repasar los conceptos de la clase de recién. ¿Mele? Sí, en 15 minutos aproximadamente pueden ir ingresando y bueno, nos vamos conociendo. Se escucha muy bajito, pero les cuento que Melesia decía que en 15 minutos se juntan en la dirección que ya está en el campo. Bueno, nos vemos. Bien, chicos, por ahora nada más, gracias. Chao, chicos. Ya, nos vemos en 15. Gracias. Chao, gracias.